Bien, estamos en nuestro curso Sanando a los Enfermos, un entrenamiento para que todos los creyentes ministren sanidad de manera efectiva. Amén. ¿Qué me ha pasado en la garganta? Nada, que grité un poco anoche, nada más. No es resfrío, no es que está demasiado fresco y me está afectando la garganta. Solo es que grité un poco. Amén. Pero usted dijo que no había que gritar. Claro, yo no grito para echar fuera demonios, grito para celebrar la victoria que ya tenemos en Cristo. Es diferente. Amén. Bien, hemos respondido a dos preguntas esenciales como introducción. Una es si la voluntad de Dios siempre es sanar. La otra es si Jesús mandó a sus discípulos a sanar enfermos. Amén. Las respuestas a ambas preguntas son sí. Hemos dado evidencia en la Escritura. Y ahora vamos a hablar acerca de algo que es importante. Si ustedes tienen los apuntes, no me voy a detener en detalle por detalle. El apunte está ahí, va a seguir ahí, pueden leerlo. Pero vamos a hablar brevemente, antes de entrar a lo grueso de la enseñanza, acerca de el tema, si la sanidad, ¿qué es la sanidad? Y vamos a establecer que la sanidad es una señal y no una recompensa. Amén. A veces las personas creen que para recibir sanidad necesitan hacer méritos. Y eso es lo que a muchos priva de recibir sanidad. Yo entiendo que Dios toma con mucha seriedad cuando la gente peca, porque el pecado nos aleja de Dios. Amén. Y el pecado es una puerta abierta al enemigo y a la opresión demoníaca. Amén. Sin embargo, las bendiciones de Dios no se basan en que nosotros hagamos buena letra con Dios. No sé si se entiende esa expresión aquí en Argentina, pero en Bolivia cuando decimos buena letra es portate bien, porque si no te va a caer, ¿no? O sea, quieres recompensa, tienes que portarte bien, ¿no? Bien calmadito y todo. A veces creemos que Dios es así, que tenemos que estar puros, intachables, sin ningún pecado, para ver si Dios quiere sanar. Y no es así. Vamos a ver esto. La salvación y todos los aspectos relacionados con esta son una obra de gracia divina. Sabemos que la salvación es por gracia. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia a través de la fe. Amén. Somos salvos por gracia. Si somos salvos por gracia, si nuestra historia con Dios empezó por gracia, va a continuar por gracia y va a culminar por gracia cuando lleguemos al cielo. Amén. Eso es invariable. Ahora hay que entender que nosotros tenemos que afectar nuestro sistema de creencia de tal manera que entendamos que así como la salvación se recibe por gracia a través de la fe, cualquier cosa que necesitamos en esta vida se recibe por gracia a través de la fe. Y voy a decir una declaración un poco desafortunada, lo diremos así, pero es una verdad. La palabra de la iglesia al mundo pecador, al pecador que está en el mundo, es recibe a Cristo, recibe la salvación por gracia, ¿no ve? Pero luego que viene y se congrega, bueno hermanito, ahora tienes que vivir así y no hagas más esto. Y empezamos con la lista de los sís y los nos y nos volvemos legalistas. No digo que no importa cómo vivimos, claro que importa cómo vivimos. Hemos de dar testimonio de nuestra fe a través de nuestra santa conducta en la vida. Amén. Pero respecto de Dios, Dios otorga sus beneficios basado en su bondad, no en nuestro desempeño. Amén. Otra vez, no me han entendido. Dios otorga sus beneficios a nuestra vida basados en su bondad, no en nuestro propio desempeño. Si tú confías en tus obras, tú estás en un sistema basado en mérito, y ese es el sistema del Antiguo Testamento. Te has vuelto legalista. Y mientras puedes caminar bien, en buena letra con Dios, pues todo va a salir bien. Pero si algún momento tropiezas o fallas o cedes en algo, estás fundido. Y no es así con Dios.
A veces creemos que si una persona está enferma necesariamente es porque hizo algo malo. La maldición no viene sin causa, hermano. No es verdad. Yo he conocido gente que se esfuerza con Dios, es fiel a Dios y ha sufrido ataques del enemigo. Es verdad. Yo abrí una iglesia hace 8 o 9 años casi. A las 2 semanas que abrí la iglesia, guiado por el Señor, con un llamado de Dios, me robaron mi moto en el garaje de mi edificio. Y yo me enteré 5 días después porque la moto no andaba tan bien, ya estaba viejita, pero una moto linda, una moto china, pero parecía una Harley Davidson. Era grande, todo el mundo me respetaba cuando yo manejaba, nadie me sobrepasaba, podía ir a la mitad de mi carril y nadie me tocaba bocina. Porque generalmente cuando uno está en la moto tocan para que le cedas. ¿Por qué tengo que ceder? Y me la robaron. La dejé en el garaje, no la usé 5 días. Y cuando quise usarla, bajo al garaje y no había moto. Y yo tuve un cortocircuito en mi memoria. Dije, ¿la he llevado al mecánico? ¿Dónde he dejado la moto? ¿En serio? Porque las motos no se pierden en los garajes de los edificios que uno alquila, excepto en el mío. Fue un golpe horrible. Y les prometo que abrir iglesia no es pecado si Dios te guía. Que alguien me venga a decir ese rato, la maldición no viene sin causa. Vamos a tener le voy a dar una lección bíblica, amén, con los 5 dones del ministerio. Amén. Estoy indignado, me han robado la moto, no voy a decir que me he portado mal. Entonces a veces señalamos a las personas o se señala a la gente. Nos falta entender el amor de Dios. Cuando no éramos nada, no éramos nadie, vivíamos en pecado, aún así Jesús murió por nosotros. ¿Cuánto más ahora que somos sus hijos, que hemos decidido creer en Él? Dios es bueno. Dios es bueno. Y Él es siempre bueno. Ahora, tenemos a veces la actitud de hijos malcriados. El hijo malcriado va al supermercado y cuando está en la línea para pagar en la caja, hay dulces y golosinas. Y viene un demonio sobre el niño y el niño quiere todo, ¿no? Y dice, deja. Malo. ¿Sí o no? Pero si le compras todo, eres bueno. ¿Acaso de eso depende tu bondad o tu maldad? No. Y a veces tratamos a Dios así. Bueno, un día estaba en la línea para pagar en la caja de un supermercado y delante de mí había una señora que tenía un niño de unos 5 o 6 años, pero el niño era el demonio de Tasmania, ¿no? Agarraba y había libretitas, cuadernitos para colorear, cosas bonitas, chiquitas en el pasillo, y empezó a hurgar. Y la señora se notaba que estaba nerviosa, tensa, sobrepasada por la hiperactividad del niño, y dice, no toques, voy a llamar a la policía va a venir, si no el Señor te va a llevar. Y me señaló a mí. Y el niño me vio y se asustó. Y yo la miré a la señora y le dije, no, señora, yo no lo voy a llevar, no me va a quedar mal. Pero si el niño necesita disciplina, saliendo de aquí al fondo hay baño. Ahí puede ejecutar justicia, disciplinarlo con amor. El niño y la madre dijeron, ¿quién es este? Yo no soy malo, no me amenacen, no me voy a llevar a nadie. Amén. A veces creemos que Dios tiene esa actitud. Ahora, si estamos no tan bien y tenemos ese pensamiento, por lo menos deberíamos tratar de enderezarnos, ¿no? Si hay un problema con Dios, hay que confesarlo y seguir adelante, ¿o no? Es una cuestión práctica. Si la salvación se manifestó a favor nuestro a través de la gracia de Dios por medio de la fe personal en Jesús, nosotros deberíamos manifestar todo lo que Dios ya nos ha dado de la misma manera, por gracia de Dios a través de la fe personal en Jesús. Amén. El problema con esta
mal entendimiento del mérito propio es que quita la atención, la concentración de la persona y la bondad de Dios y la pone en nosotros. Entonces, cuando recibimos bendición, creemos que estamos bien y no le damos gloria a Dios en realidad. No sé si me dejo entender en ese pensamiento. Tienes que enfocarte en Dios. Y a veces vas a hallar que Dios va a manifestar su gracia y su misericordia y te va a bendecir a pesar de tus errores. Y ahí vas a decir, uy, qué bien le está yendo en la vida, hermana, qué bendición. Sí, gloria a Dios, fue solo Él. Amén. Marcos capítulo 16, versos 14 al 20, rápidamente. Marcos 16, aleluya, 14 al 20. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Ahora, yo estoy leyendo la Reina Valera del 60, ¿ya? Dice así, y estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ahora yo les voy a dar una clave. En el idioma original que fue escrito el Nuevo Testamento, en el griego, no hay mayúsculas ni minúsculas. ¿Ya? ¡Wow! Así que cuando dice el Espíritu, y no dice Espíritu Santo, no sabemos si es el Espíritu Santo o es el Espíritu humano. ¿Cómo entendemos eso? En el contexto. En griego, para entender el texto, tienes que leer el contexto. En cambio, nosotros no, agarramos un verso, esto es el otro. Hay que leer el contexto, primero. Segundo, en griego no hay signos de puntuación. No hay 2 puntos, no hay coma, no hay punto. Es complicado el griego. En Bolivia, cuando tú no entiendes algo, dices, esto es chino para mí. No sé, aquí dicen esa expresión, esto es chino para mí, porque no entiendes el idioma chino. En Estados Unidos, cuando no entiendes algo, dicen, esto es griego para mí. Yo en el Instituto Bíblico en Estados Unidos estuve 4 meses estudiando un entrenamiento intensivo. Era grave, todo el día estudiábamos y teníamos actividades. Me sacaron el jugo. Como ustedes aquí, un poquito menos, digo un poco más. Pero ¿saben una cosa? Teníamos una semana que nos estaban dando base de griego. Y le llamaron, en inglés era Greek Week, o sea, la semana del griego. Todo era en inglés. Pero yo soy latino, yo hablo español, hablo algo de inglés, me esfuerzo, entiendo, pero todo el curso estaba basado entre gramática del griego, basado en gramática del inglés. Asistí el primer día, me acuerdo, la primera hora, la segunda hora ya estaba ya transpirando y mi seso estaba a punto de secarse y ahí me desenchufé. ¡Puf! Como a veces pasa en la iglesia, estás aquí pero no estás aquí. Y ahí pasó la semana y ya, fue todo. Bueno, como quiera, antes de eso había aprendido algunas cosas. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿No ve? A los que creen, 2 puntos. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, da la idea de que el nombre de Jesús es como una fórmula. En el nombre de Jesús, sal fuera. En el nombre de Jesús, haz esto. En el nombre de Jesús, haz esto otro. No es necesariamente malo. La Biblia dice que pidamos en su nombre, que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús. Pero yo quiero entrenarlos y someter a ustedes esta humilde interpretación alternativa de Marcos 16, verso 17. En vez de decir, y estas señales seguirán a los que creen, 2 puntos, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, etc. ¿Qué tal si cambiamos los 2 puntos y leemos así?
y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. 2 puntos. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Porque cuando leemos de esa manera, el nombre de Jesús deja de parecer una fórmula mágica y habla de que si nosotros creemos en su nombre podemos hacer todo eso. ¿Me dejo entender? Y si tú crees en su nombre es que tú eres salvo. ¿Me entienden? Hay diferencia en eso. Espero estar siendo lo suficientemente claro. Ahora, ¿qué dice el texto? El texto dice que entre el grupo de señales que van a seguir a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Ministrar sanidad es una señal que apunta a la supremacía de Jesús. Cuando tú aprendes a usar la autoridad en el nombre de Jesús y ministras en la autoridad del nombre, cuando tú ministras sanidad y esa persona sana en el nombre de Jesús, esto da gloria a Jesús. Amén. Entonces es Él el que sana y eres tú el que entrega el paquete, eres tú el que pone la mano, pero es el Señor el que con su poder sana a la persona. En el nombre de Jesús es una señal, no es una recompensa. La Biblia habla vez tras vez que cuando Jesús en su año de popularidad, porque hubo un año de inicio, un año de popularidad y un año de gran oposición, y al final lo mataron. Pero en el año de popularidad él ya no podía entrar a las ciudades, a los pueblos. Él se iba a lugares desiertos y la gente iba tras él. Él ya no quería ni entrar en Jerusalén porque el pueblo quería agarrarlo a Jesús, derrocarlo a Herodes y sentarlo a Jesús en el trono. Y no era el plan. ¿Verdad? Entonces, en ese año de popularidad, la gente buscaba a Jesús por los milagros y las sanidades, y había poder y gracia abundante era sobre todos. Y dice la Escritura en varios lugares que llegaron a él de todas partes, de Siria, de Sidón, de esto, y había muchos lugares, si tú estudias, que eran lugares paganos, era gente pagana, no era gente solo judía, podemos decir, o de la nación de Israel, habían paganos que venían, ¿sí? Pero él dice que sanaba a todos. O sea, sanaba primeramente a los de Israel, pero también sanaba a aquellos que estaban fuera del pacto de Dios con Israel, porque Dios es Dios para todos, ¿se dan cuenta? Entonces, legalmente hablando, una persona fuera del pacto no tenía un derecho para reclamar o esperar algo de parte del Mesías. Pero la compasión del Señor hacía que Él sanara absolutamente a todos, aun a los paganos. ¿Qué mérito tiene un pagano? Ninguno, ni siquiera está bajo pacto. Pero Jesús sanaba. Amén. Es la compasión del Señor. Gloria a Dios. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aleluya. Juan 1:12, por favor. Juan 1:12. Dice el verso 11, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. 12, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú has creído en Jesús, tú tienes la autoridad de ser hijo de Dios. Si alguien te pregunta, ¿por qué te crees cristiano? No es que me crea o no me crea. Yo he hecho de Jesús mi Señor y mi Salvador. Yo he recibido su nombre. Amén. Eso te da calidad de hijo. Aleluya. Qué importante es eso. Las señales de Dios seguirán a los hijos de Dios cuando ellos obedezcan el mandato de ir y predicar el evangelio de Cristo. Cuando tú sales y tú comienzas a predicar el evangelio de Cristo, Dios por su Espíritu te faculta, te empodera para que haya señales y milagros. He estudiado algo de hombres y mujeres de Dios, sobre todo en el movimiento pentecostal. Había una pareja, T.L. y Daisy Osborne. Él tenía 18 años, 19 años, se casó, ella tenía 18 y se fueron inmediatamente a la India a hacer misiones.
Y amaban hablar de Jesús y testificar de Jesús. Pero tiempo después volvieron derrotados a Estados Unidos. Regresaron derrotados a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los indios, porque se refiere a, cuando digo indios es adrede, los que viven en India. Si digo hindúes, son los que practican la religión de la India, el hinduismo. Los indios, los hindúes, escuchaban de Jesús y decían, ¡ah, qué bien tu Dios! Felicidades, nosotros tenemos como 1 millón de dioses. Así que uno más, bienvenido. No había evidencia del poder de Jesús, solo hablaban un mensaje, pero el mensaje era carente de poder. Volvieron a Estados Unidos y en una campaña había un gran evangelista, bueno, en realidad era profeta, pero hacía evangelismo, William Branham. Él llamaba a la gente a subir a la plataforma y les preguntaba, ¿qué es lo que usted tiene? Eran bien curiosos. En esas campañas del hermano Branham, les daban un ticket a cada uno como una rifa, un número, un boleto, qué sé yo. Porque eran muchos, miles. Y repartían a todos y luego sacaban un sorteo. Y los beneficiados, obviamente, entre los enfermos, los llamaban arriba y el hermano oraba hasta que Dios los sane. Salía sano, hermano. Milagros, señales delante de la gente. Y todos estaban ahí. Él fue a una campaña, T.L. Osborne, y luego, mientras vio los grandes milagros, el Espíritu Santo le habló y le dijo, si tú puedes creer, tú puedes hacer lo mismo. Buscó el bautismo del Espíritu Santo, creyó, volvió a la India y en 38 años no regresó a Estados Unidos con su esposa, o sea, fueron juntos, quiero decir, y en 38 años juntos no volvieron a Estados Unidos, fueron a la India, al África y habría grandes milagros, aleluya. Él cuenta en uno de sus libros que había un ciego que no tenía las cuencas de los ojos estaban vacíos, pero el ciego espiritualmente tuvo una visión de Jesús crucificado en la cruz, gritó, o sea, la visión se desvaneció y podía ver, ¿no? Sin cuenca, sin aparato físico conector, podía ver, aleluya, milagros, 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 aleluya, amén. Nada es imposible para el que cree, pero tú tienes que entender que la sanidad es una señal. Cuando tú demandas la señal tiene que acontecer, no se trata de ti o de mí. Ahora viene la pregunta. Y hermano, maestro, pastor, lo que quieran, ¿qué pasa si no sana? ¿Qué pasa si oro y no sana? No pasa nada, pues. Pero yo te pregunto o yo te respondo, ¿y qué pasa si oras y sana? ¿Cómo vamos a saber? Hay que dar el paso. Hay que dar el paso, hermano. Alguna vez uno ora y Dios empieza a moverse. A mí me pasa. Y claro, yo aquí es como que yo domino el asunto, ¿no? Pero a veces yo ando sorprendido. Y adentro estoy, oh, Dios, te estás pasando. Y luego me callo y medito. Porque no se trata de mí, se trata de Dios. Yo siempre sé cómo voy a empezar, jamás sé cómo voy a acabar. Dios es bueno, aleluya, digan amén, gloria a Dios. ¡Auch! Están un poco serios, no se preocupen, mi garganta va a estar mejor. Tengo pastillas ahí de propóleo también que me he olvidado chupar hoy. Juan 14, 7 al 12. Juan 14, 7 al 12. Juan 14, 7 al 12. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ay, Felipe, tan lindo. Él dice, si me conocieseis, a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe, uno de los discípulos, tan lindo. O sea, yo siempre digo, voy a conocer a Felipe. Ay, este fue el que dijo, eso voy a decir. Porque le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Seguramente Felipe dijo, wow, qué declaración tan inspirada estoy dando. Jesús va a quedar impresionado con esto. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Me gusta leerlo así. Muéstranos al Padre. Quería impresionar a Jesús. Dice, yo he estado tanto tiempo y hasta ahora no sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno.
Gloria a Dios. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aleluya. Ahora hay un contexto ahí que no continúa, pero en el contexto mayor, en los otros previos, capítulo previo y siguientes, 15, 16, 17, ¿qué habla Jesús? Habla del Espíritu Santo. Vamos a hacer obras mayores que Jesús, porque Él va al Padre, Él iba a ir al Padre, Jesús iba a volver al Padre, pero iba a mandar al Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos. Y el Espíritu Santo está en ti. Todo lo que hizo Jesús lo hizo por obra del Espíritu Santo. Antes de comenzar su ministerio terrenal fue donde Juan el Bautista, que era su primo, 6 meses mayor que él, y fue a ser bautizado. Juan bautizado es un bautismo de arrepentimiento en señal de que la gente estaba arrepentida. Se bautizaban en agua por Juan el Bautista. Hay una broma, yo decía Jesús, si hubiera iglesias pentecostales o bautistas, por ahí Jesús iba a ser bautista. Se bautizó con Juan el Bautista. No hay evidencia de que Jesús haya orado en lenguas. Tal vez no eran las lenguas para esa dispensación de ese tiempo, pero Él sí dijo que íbamos nosotros creyentes a orar en nuevas lenguas. Juan el Bautista se resiste y le dice, yo debería ser bautizado por vos y tú vienes aquí por mí, a ser bautizado por mí. Y Jesús dice, conviene que así cumplamos toda justicia. Tiempo después los fariseos le preguntan a Jesús, ¿en la autoridad de quién estás bautizando? Predicando, en la autoridad de quién haces los milagros y haces todo lo que haces. ¿Quién te ha dado autoridad? Porque los fariseos siempre querían ver la parte, ¿quién se cree de nombre de quién hace? Ellos no podían rebatir los milagros, pero querían cuestionar la autoridad de Jesús. Y Jesús dice, bueno, a ver, chicos, les voy a responder si ustedes me responden esto. Díganme, ¿el bautismo de Juan el Bautista era del cielo o era de los hombres? No, ustedes responden y yo respondo. Tuvieron consejo los fariseos, el Sanedrín, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos? A ver, si decimos que es de Dios, va a decir, si decimos que era del cielo, va a decir, ¿por qué ustedes no se bautizaron? Ay, y si le decimos que era de los hombres, por ahí el pueblo nos apedrea porque tienen a Juan por profeta. No te vamos a decir. No me van a decir. Yo tampoco les digo. Listo, vamos. Jesús es maravilloso, hermano. Amén. Él no necesitaba ser bautizado por Juan el Bautista. Él nunca había pecado, pero él estaba respaldando y reconociendo el ministerio profético de Juan el Bautista. Ahora, cuando leemos aquí en Juan 14 y dice obras mayores, son obras mayores. Amén. Y uno dice, pero Jesús sanaba a todos. Claro, era el Hijo de Dios, pero Jesús dice obras mayores que las mías van a hacer. Entonces, depende de nosotros creer ese verso o no. Amén. Ese Cristo bendito murió por nosotros, al tercer día resucitó por nosotros, envió el Espíritu Santo y ahora nosotros somos quienes continuamos su ministerio. La iglesia continúa el ministerio de Jesús en la tierra. Amén. ¿Cómo esperamos continuar el ministerio de Jesús en la tierra sin el poder del Espíritu Santo? No se puede. No se puede. Cuando hablamos de los 5 dones ministeriales, por ejemplo, hay una parte formal de instrucción, de lectura de la palabra. El pastor tiene que dar consejería, tiene que ser apto para enseñar, para predicar. Eso se aprende. Hay una parte natural. Pero cuando hay un llamado sobre eso, aparte de la parte natural, hay una parte sobrenatural. Hay una impartición del Espíritu que faculta al ministerio actuar en las señales, en las maravillas, en las capacidades que Dios da. Necesitamos el Espíritu Santo y necesitamos entender que todo lo que hacemos lo hacemos por gracia del Señor. Ahora, Jesús mismo, cuando Él comienza su ministerio, Él comienza con señales y maravillas. Juan capítulo 2, verso 11. Juan 2:11 dice, y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos, y sus discípulos creyeron en Él.
Juan 2:11. Seguramente está hablando de las bodas de Caná de Galilea, donde Él convierte el agua en vino. Y los amigos que tienen una debilidad por emborracharse dicen, el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino, salud. Ajá. Interesante. Juan 2:23. Juan 2:23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Amén. Las señales son la evidencia. Aleluya. Amén. No puedes predicar el evangelio sin evidencia. Por eso es que tenemos que aprender a operar en lo sobrenatural. Somos vasos de barro, hermanos, pero la gloria de Dios nos habita. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios nos habita. Juan 3:2, vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan 4:48, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Pero ahora yo quiero decirles algo también, y es una palabra de advertencia. La Biblia dice que señales han de seguir a los creyentes, no que los creyentes hemos de seguir señales. Yo conozco personas que van de reunión en reunión, de evento en evento, siempre buscando algún ungido que le imponga manos. ¿No? Hermano, ya. O sea, ya cuando hacen esto, no son japoneses que están haciendo la reverencia, sino que quieren que, ¿no? Y algunos son habladores que no tienen una unción real. Entonces son manos vacías sobre cabezas vacías. A veces yo digo, Señor, llena esto. No, mentira. Todavía no lo he dicho, pero a veces tengo esa tentación. Nosotros en Bolivia a veces llamamos de los chupaunciones, ¿no? Por esta cabeza ha orado tal, ha orado tal, ha orado tal. A ver, ha orado Dante Gebel, ha orado Freyson, ha orado Anaconda y sigue sin hacer nada, hermano. Fue en vano. Creemos que la unción es un traje, como un traje, un terno que uno se pone y luego pintachea y es admirado. Hermano, no se trata de eso. Y la Biblia habla de que en los tiempos finales va a haber señales y maravillas, señales mentirosas destinadas a engañar a los elegidos. No solo creas las señales, escucha lo que el ministro predica, lo que cree. Gracias por su amén. Uno dice, pero hace señales. No, tú no sigues señales, tú sigues el mensaje. Hay personas raras en el cuerpo de Cristo. Yo he visto un video hace años de una persona que se decía creyente, una coreana, en Corea del Sur, que oraba por los enfermos y les cortaba sin anestesia, sin nada, orando y les quitaba tumores, todo, y les cortaba. Y la gente ahí, gloria a Dios, gloria, y se volvió una secta. Porque mi Dios no necesita que el siervo corte por ahí, le saque, el Señor puede desaparecerlo así, ¿o no? Pero hay gente que cree que cuanto más espectacular es, y hasta ridículo es más de Dios. No me impresiona eso. Al final, si la sanidad es una señal y no es una recompensa y la persona está dando el mensaje, Dios en su misericordia puede respaldar eso, sí. Pero si hablamos de las credenciales del pastor, de la integridad del ministro, tú tienes que entender cómo vive y qué enseña. Amén. No tragarte todo. A mí no me impresionan muchas cosas. Ahora, yo entiendo el operar de dones, quiero que sean claros. Cuando hay palabra de ciencia y una persona por el Espíritu de Dios te da información de tu vida que nunca habría manera de cómo esa persona sabe, es una señal. Pero no te quedes con eso, quédate con qué es lo que cree, qué es lo que enseña. Hace años había una persona muy usada en Estados Unidos que esa persona, vives aquí, haces esto, todo está bien, pero todo el mundo iba detrás. Y había demasiada atención sobre la persona, no sobre Jesús. Y había un pastor de 5,000, de una iglesia de 5,000 miembros. Y le dije, ¿no vas a ir a verlo al hermano? No, pero vamos, dice el hombre, Dios le revela cosas. Mira, hermano, le dice, yo sé cómo me llamo, sé dónde vivo, sé mi número de salud, qué sé yo. Yo sé todo eso, enséñame lo que predica. No es malo, vuelvo a decir eso, no es malo.
pero tú tienes que ver al vaso como un vaso. El que tiene que recibir toda la gloria es Dios. Si la persona utiliza dones para atraer la atención hacia mí, hacia sí mismo, quiero decir, está desviándose. Amén. ¿Por qué? Porque tiene que ser para Dios. Ahora, ¿qué enseñamos? ¿No? Hay gente que está usada por la unción de Dios y después dice, si ustedes quieren esta misma unción, tienen que dar una ofrenda de $100, $200. A ver, Dios me ha hablado esta mañana y me ha dicho que me iba a dar 10 personas a $300. A ver, por este lado, póngase, pregúntele a Dios. Y ahí andas y después sales y dices, creo que me estafaron. ¿Dónde está el Andrés? No, el Andrés ya está, Pastor Andrés ya está en Bolivia. Nos han estafado, hermanos, al venir. Pero es así. Cualquiera que da algo y te pide plata a cambio, por lo sobrenatural, por la sanidad, es un mercader. Y Dios lo va a juzgar. Yo he escuchado un ministro argentino que vive en Estados Unidos, no diré el nombre. Está en la fila, Dios lo usa para milagros, tremendos milagros. Y una hermana tenía que ser operada por un cáncer. Y está tomando testimonios. Y hermano, usted oró y Dios me sanó, todo lindo. Dice, ¿y cuánto le iba a costar la operación? Como $8,000. Ah, gloria a Dios, por lo menos le dará el diezmo, ¿no? ¡Ey, varón! ¡Ey! Yo no quiero estar delante de Jesús y que Él me diga, ¿por qué vendiste lo que yo compré de gracia en la cruz? Si alguien, cualquier ministerio, cobra dinero para sanidad, no vayas a ese ministerio. Huye, corre, pero están sanando igual. Las bendiciones de Dios no se compran con plata, hermano, porque si no la sanidad sería para los que tienen plata. Y los que no tienen plata, Jesús andaba entre los pobres, los desposeídos, los publicanos, los pecadores, las prostitutas. Le decían, los fariseos le decían el amigo de los pecadores, lo despreciaban a Jesús. Y Él decía, he venido a sanar enfermos, no voy a llamar injustos al arrepentimiento. El sano no tiene necesidad sino el enfermo. Amén. Tú quieres ser como Jesús, no bases un ministerio sobre interés económico. Yo soy pastor, ya no da plata. Porque siempre dicen, Dios me ha llamado al ministerio. ¿Cuántos miembros tienes? ¿No? Que todos ofrendan, todos dan 10. No, hermano, no da plata. Esto no es por plata. Esto es alcanzar a la gente con las buenas nuevas. Claro que creo en prosperidad, claro que creo en honrar al Señor. Yo enseño sobre diezmos. Hay que honrar. Pero no estamos aquí para hacer un negocio. Estamos para bendecir a la gente. Aleluya. Amén. Ese es el corazón. Y cuando tienes éxito, tienes que mantenerte recto y derecho. Gloria a Dios. Bien, hay muchos más versos. Si tienen el texto, pueden leerlo. Vamos a ir al tema 3. Vamos a saltar. Estableciendo la verdad, desbaratando mentiras religiosas sobre la sanidad. Uy, esto es grave. Ahora sí. Ustedes me tienen que amar, ¿ya? Porque la Biblia dice que tienes que amar a tu enemigo. Yo no soy tu enemigo. Si a tu enemigo tienes que amar, a mí tienes que amarme también. No soy tu enemigo, ojo. Pero le llamamos vacas sagradas. El pensamiento es una vaca sagrada. El concepto es de vaca sagrada. ¿Qué es una vaca sagrada? Es un pensamiento religioso que está ahí, que nadie se atreve a cuestionarlo ni a tocarlo porque ya está ahí. En la India la vaca es sagrada. En la India la religión hindú cree en la reencarnación, la transmutación del alma y el espíritu. Entonces ellos creen en el samsara, una rueda interminable de vidas y reencarnaciones. Puedo dar cátedra de eso porque antes de mi vida en Cristo yo creé esas basuras. Entonces yo sé, pero no es falso. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos creen que la vaca es la encarnación previa de la mujer y que la mujer es la encarnación previa del hombre. Por lo tanto, la vaca es sagrada. Muchos mueren de hambre, muchos padecen hambre, pero las vacas las tienen
con flores, con guirnaldas y las adoran. Entonces ese es el concepto de vaca sagrada, ¿ya? Nosotros en las iglesias tenemos a veces vacas sagradas, algunos pensamientos o enseñanzas que no están en la Biblia, pero que por tradición han llegado a nosotros. Tal vez quienes iniciaron fueron personas bien intencionadas, pero no tenían suficiente contundencia en la Escritura, ¿ya? Y la historia, para ilustrar mi punto, es el siguiente. Se casó un hombre con una mujer hermosa, era una linda hermana, un lindo hermano, y ella cocinaba muy bien, y uno de sus platos estrella era pescado al horno. Entonces el hombre compraba pescado de cierto tamaño, qué sé yo, y le daba y le decía, haz un pescadito al horno, amor, ya, le dice, vas a comprar, traes, yo lo hago. Pero el hombre siempre se daba cuenta de, si él traía pescado muy grande, la esposa solo cortaba, digamos que yo soy un pescado, ¿ya? Cortaba, aquí debería ser la cabeza, pero cortaba acá. Y ahí en la cola, igual, debía ser ahí abajo, pero cortaba más acá. Entonces había mucho desperdicio en el cuerpo del pescado. No le incomodaba mucho al hombre porque era riquísimo y todo, pero él no entendía por qué desperdiciaba a su mujer poco. Podían comer un poco más, ¿ok? De la carne, del pescado. Él dice, amor, qué rico cocinas, pero quería preguntarte algo. ¿Por qué cortas tan hacia el centro el cuerpo del pescado? Y ella dice, ay, nunca me he dado cuenta. Dice, es que yo he aprendido de mi mamá. Entonces yo he aprendido con ella me ha enseñado, me ha dado la receta, yo cocinaba con ella, entonces yo hago lo mismo que hacía ella. Pero la verdad no sé, vamos a preguntarle la próxima vez que la visitemos. Ya, le dice. La visitan un día a la madre, a la suegra, la madre de la esposa. Mami, le dice, mi esposo quiere saber esto, ¿por qué haces esto? ¿Por qué había tanto desperdicio? Y la mamá le dice, ay, hijita, no sé, yo he aprendido de la abuela. Así que la próxima vez que la visitemos, vamos las dos y le preguntamos. Ya, vamos donde la abuela. Y un día fueron donde la abuela, la estaban visitando y le preguntan, la madre y la hija, abuelita, nana, ¿por qué tú me has enseñado a mí, yo le he enseñado a mi hija, y ¿por qué hay ese desperdicio? Y dice, ¿cuál desperdicio, hijita? Le dice, no, porque cuando el pescado es un poco más grande, no sé, hemos adquirido la costumbre de cortar muy hacia el centro y hay desperdicio de carne y queremos saber, dice, es que en esa época los hornos eran chiquitos y los moldes eran chiquitos, entonces cuando tu abuelito traía el pescado tenía que cortar así para que entre en el molde. ¿Entiendes? Esto parece un chiste de Luis Landricina, ¿no? Yo sé una historia larga. Pero, ¿cuál es el punto? Muchas cosas las adquirimos por costumbre. No sabemos. No es que sea malo, bueno, hay cosas que sí son no tan buenas porque son antibíblicas, pero las practicamos porque alguien lo hizo, porque alguien lo dijo. Amén. Y no digo que hay que cuestionar todo, pero hay que ir a la palabra, que es la fuente de nuestra autoridad. Cuando hacemos eso, nosotros vamos a entender que Dios tiene verdadera revelación para nuestras vidas. Amén. Él quiere enseñarnos. Ahora, tema 3, estableciendo la verdad, dice, desbaratando mentiras religiosas sobre la sanidad. Definimos una mentira religiosa, una vaca sagrada podría ser, como una creencia humana basada en tradición religiosa que anula o invalida el poder de la palabra de Dios. Mentiras religiosas son vacas sagradas que nadie quiere tocar o matar, pero que deben morir para permitir que el poder sobrenatural de Dios fluya en nosotros a través de que fluya en nosotros y a través de nosotros de manera efectiva. Ahora, yo aquí voy a dar la esencia de la enseñanza de sanidad que yo he recibido. Yo soy pentecostal, yo creo en dones del Espíritu, yo oro en lenguas, a veces Dios me da la interpretación, pero aún así ya tenía un montón de vacas. Ahora, dependiendo del trasfondo doctrinal, el sesgo doctrinal de las personas, a veces hay más vacas que otras. Yo vengo de un contexto que se llama palabra de fe. Ahí nos han enseñado a escuchar bien, a leer bien la palabra, a interpretar bien. Tenemos cosas muy a favor. Pero mi instructor me decía esto en Estados Unidos. Me decía, los de palabra de fe tienen poquitas vacas sagradas, me decía.
pero son grandotas, nadie quiere matarlas. Y cuando yo fui confrontado con eso, al principio decía, no puede ser. Yo creí toda mi vida esto, algunas cosas, pero por la palabra yo tuve que agachar la cabeza y decir, yo he estado creyendo una media verdad. Amén. Así que aquí no quiero ofender a nadie, pero si la administración te corrige, no te ofendas ni te enojes conmigo. Amén. Hay fundamento en la palabra. Si yo puedo probar esto doctrinalmente, hablándolo correctamente, vamos a ver, nos va a ir bien. Marcos capítulo 7, versos 1 al 13. Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13. Aleluya. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente algunos versos. La Reina Valera es una traducción buena en general, tiene algunos errorcillos por ahí, se pueden superar, pero por causa de claridad en algunos textos, voy a usar la Nueva Traducción Viviente, que es una versión autorizada, el lenguaje es más actual. Ahora, Marcos 7, 1 al 13. Antes de eso voy a definir una cosita, una aclaración. Vamos a tratar de manejar ciertos conceptos. ¿Qué es bíblico? ¿Qué es extra bíblico? ¿Y qué es antibíblico? Síganme, por favor. Así, hagan así. Bíblico. Otra vez. Bíblico. Extra bíblico. Antibíblico. ¿Ya? Hay que ver eso, porque esa es una clave de interpretación bíblica. Tú dices, pero está en la Biblia. Hay mucho que está en la Biblia y toda la Biblia es inspirada, pero no todo es para hacer nosotros. Maldice a Dios y muérete, Job. Ahora vamos a andar maldiciendo a Dios a morirnos, aunque sé que hay una... Ya escuché de otra versión lo que alguien dijo, que en cierta versión dice bendice a Dios, y lo he corroborado y es verdad, pero si hay tanta ambigüedad en ese verso, yo no voy a hacer doctrina de ese verso, ¿no? Yo voy a ir a otros. Claro, es lo que hay que hacer para hacer exégesis, ¿no? A mi salsa me llamaron, me han dado tarea, pero yo estudio. Ahora, el punto es este. Bíblico es que está en la palabra de Dios, pero también que se aplica a nosotros, en nuestra dispensación. Por ejemplo, un ejemplo extremo. En el Antiguo Testamento, los varones de la nación de Israel tenían que ser circuncidados. No voy a entrar en detalles, pero ustedes ya saben qué es ser circuncidado. ¿Vamos a circuncidarnos nosotros bajo el nuevo pacto? Gracias por su confusión. El silencio me ha dado miedo. ¿Hay alguien que piensa que deba ser circuncidado bajo el nuevo pacto? Hagan su fila, hermanos. No. Lo que circuncidamos es el corazón en el nuevo nacimiento. En el Antiguo Testamento hablaba de guardar el día sábado. ¿Qué haces el sábado? Muchos van a la venta, muchos tienen negocios, muchos venden el sábado, es el día de mayor venta. Claro, tienes a los primos de los adventistas, que no son hermanos, son primos para mí. ¿No? Porque si ellos no guardan el sábado, pues están jugando con su salvación. Que no es verdad. Nosotros celebramos el primer día de la semana porque recordamos la resurrección del Señor Jesús. Ahora, más allá del día, el principio del Shabbat es un descanso, ¿no? Para recuperar fuerzas y para ministrar a Dios. Entonces yo tengo que tener ese principio. Yo descanso como pastor los lunes. Ahora, los lunes sigo siendo pastor, pero mi iglesia sabe, si hay una emergencia me llaman, yo estaré siempre ahí. Pero normalmente el lunes yo dedico a otras cosas y trato de descansar. No siempre se puede, no siempre se puede, pero al menos tratamos. Ahora, por eso, si está en la palabra, no automáticamente es bíblico. Si está en la palabra, hay que ver si se aplica a nosotros, si es un mandato o es un relato que habla de una historia, si es doctrina o si simplemente es un relato del cual podemos extraer ciertas verdades. Pero en el sentido positivo y amplio, lo bíblico está en la palabra, ya de entenderse, ya de practicarse como está, ya haciendo una correcta división. Pero lo que está en el antiguo pacto es para los judíos, lo que está en el nuevo es para toda la iglesia. En Hechos 15 hubo un concilio en Jerusalén, porque las iglesias empezaron a crecer entre los gentiles.
Y hubo la controversia de hasta dónde vamos a enseñar a los gentiles seguir los mandatos del antiguo pacto. No había Nuevo Testamento escrito todavía. Entonces, ¿hasta dónde? O sea, ¿se van a circuncidar? ¿Van a guardar el sábado? ¿Y ahora qué hacemos? Y había un debate de esos, porque había hermanos muy celosos de la ley de Moisés que se habían convertido, pero no habían renovado su entendimiento. Entonces decían, tienen que ser como nosotros. Entonces, ya la iglesia gentil deja de ser pues una iglesia que expresa la gracia y la voluntad de Dios para las personas y empieza más bien a adoptar las prácticas del pueblo judío. Y eso se llama alienarse. Y cuando es alienado uno niega su propia cultura, ¿verdad? Y adopta otra. Es el problema en Bolivia. Nosotros tenemos todos santos difuntos. No sé si lo tienen aquí en Argentina, 30 de octubre, ¿no? Y eso, pero ahora le llaman Halloween, ¿no? Que viene de Estados Unidos. Hace años nadie le daba bola a Halloween en Bolivia. Ahora todos los jóvenes, todo es Halloween y disfrazarse de espantos y toda esa tontera, que inclusive es algo que yo creo que es hasta satánico en esencia, y hay que cuidar de eso, ¿verdad? Pero es alienarse. Entonces Jesús murió para que yo con kippah. No, Jesús murió para que tengas tu prayer shawl, se llama en inglés, tu manto, talí, ¿no? No, pero yo quiero orar con talí, ya, pero no enseñes que eso es de Dios, bajo el nuevo pacto. Porque en Hechos 15 dice, nos ha parecido bien a los hermanos y a nosotros que os abstengáis de sangre, que huyáis de la fornicación y de animal, dice, muerto por ahogo, ¿sí o no? Y de idolatría, dice, eso es 4. Después de eso, hermanito, gloria a Dios. El otro día el pastor me preguntó si yo comía morcilla, porque algunos dicen, no, es sangre, pues. Ahora es rica, pero a mí no me gusta. Un día yo estaba hablando con pastor David Larson, pastora Flora lo conoce porque ahí nos conocimos, él era el director del instituto, del pastor de la iglesia Palabra de Fe en Cochabamba, y un día le dije, no, yo no como así. Me miró y se rió de mi cara, y me dice, hermano, me dice, yo viajaba a Israel y nadie en Bolivia mata las vacas como se mata en Israel para que no quede sangre en el cuerpo, así que igual nomás estás comiendo sangre, aunque sin morcilla, me dice. Entonces a veces hacemos legalismos de estas cosas porque queremos impresionar a Dios. Yo entiendo, el celo nuestro es para agradar a Dios. Pero te voy a hacer libre. Dios no necesita todo eso para agradarse. Dios quiere ver tu corazón. Aleluya. Amén. Algunas mentirillas que se cuelan por ahí. Entonces, bíblico, está en la palabra y está respaldado por el carácter de Dios. Eso es lo importante. La revelación de Dios en su carácter viene a través de la manifestación de Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? El Hijo no dice nada, sino lo que escucha al Padre hacer. ¿Sí o no? Ahora, Jesús cumplió la ley, no la quebrantó. Algún momento, bajo algunas circunstancias, Él se mostró como superior a la ley, porque Él es superior a la ley. Él tocó al hombre con lepra. No había que tocar a los leprosos, pero Él lo tocó y le ministró sanidad. Amén. Gloria a Dios, es superior a la ley. Pero, sin embargo, Él guardó la ley. Una vez oró por un ciego, ¿no? Y le dijo, ve y muestra, recibió sanidad, y dijo, ve y ofrece tu sacrificio como establece Moisés. Eso era de acuerdo a la ley. Entonces, Él instruía en el contexto de la historia de Él. Pero mucho de lo que Jesús enseñó apuntaba al nuevo y mejor pacto establecido sobre mejores promesas, que dice Hebreos. Amén. ¿Oísteis qué fue dicho? Esto, pero yo les digo esto, ¿no? Es la gracia. Bien, entonces bíblico, está en la Biblia, bien entendida, bien interpretada, no vulnera el carácter de Dios, es para nosotros. Hemos de vivir en eso. Amén. Extra bíblico, mejor vamos por el antibíblico. Antibíblico, no está en la Biblia, vulnera la revelación de la Escritura y vulnera el carácter de Dios. Hay cosas que son antibíblicas y que a veces se están haciendo. Tengo un chorro, tengo una maleta más grande que esa de cosas, pero no voy a hablar mucho de eso. No hay tiempo. Antibíblico. Está en contra de la Escritura y también vulnera el carácter de Dios.
Y el tercero, extra bíblico. Extra bíblico es algo que no necesariamente está en las Escrituras, pero no vulnera el carácter de Dios. Por ejemplo, en la Biblia no dice y abriréis seminarios teológicos para preparar a vuestros líderes. No dice que abramos. No hay. Pero las denominaciones tienen un instituto teológico, ¿o no? Algunos tienen seminarios teológicos y otros tienen cementerio teológico. Les enseñan a dudar. Porque esto está en la cabeza, ¿no? ¿Sí o no? No está. No dice y tendréis conferencia de ministros. Pero tú lees en Hechos, antes de Pablo ir a Roma, junta, ¿no?, a los ancianos de Éfeso. Creo que fue, bueno, ahí en Hechos 19, está, no sé, en cierto lugar se me fue el nombre. Junta a los ancianos de Éfeso y les habla y les amonesta y los exhorta y los anima y les dice, nunca más me van a ver. Y estaban los líderes ahí. Amén. Ayer tuvimos una hermosa administración. Eso fue casi una conferencia de ministros. ¿Por qué? Porque juntamos a líderes y gente que están sirviendo, los obreros y todo, para dar una palabra específica. Amén. Entonces, no está en la Escritura como conferencia de ministros, como instituto bíblico, pero no vulnera. Así que podemos hacerlo. Gloria a Dios. Amén. La Biblia no dice que hagas campañas en las plazas, por ejemplo, todo el rato. O sea, lo de Hechos fue circunstancial. En la calle no está mal, pero la costumbre de los judíos, los judíos, los creyentes judíos de la iglesia primitiva adoptaron la forma de trabajar de la sinagoga cuando empezaron a establecer iglesia. Amén. Pero tú sales por la calle y haces una campaña, está bien. Un día los pastores aquí en la ciudad hacen la marcha para Jesús. No está en la Biblia. Y dice, y haréis marchas para Jesús cada 28 de octubre, digamos. No está. Pero si lo haces, no está mal. ¿Por qué? Porque no vulnera el carácter de Dios. Estás testificando de Jesús. ¿Me dejo entender? Entonces hay que ver las tres categorías. ¿En qué cae qué? Marcos 7, 1 al 13. Marcos 7, 1 al 13. Gloria a Dios. Dice, cierto día algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos. Genial es esta versión, ¿no? La NTV. Como exigen sus tradiciones antiguas. Verso 4. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Esa es parte de notas del traductor por ahí. 5, verso 5. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó, hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Es el versículo 10, ¿verdad? De Marcos 7. Mamá, anota. Cuando tu hijo se rebele, le muestras la NTV. Y le dices, te traje a este mundo, te puedo sacar de este mundo, no me provoques. Bajo la ley, hermanos, cuando uno no honraba a padre, les voy a dar una joya. En la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo vuelve a la casa del padre, dice que el padre cada día veía, ¿no? Y cuando lo mira a su hijo, corre, y se lanza a su hijo, ¿no? Y lo apapacha y le dice, te he esperado tanto, etcétera, etcétera. Uno dice, ay, qué lindo el papá. ¿Sabes por qué hizo el padre eso?
porque él se adelantó antes que lo vieran los ancianos de la comunidad, porque los ancianos ya sabían que su hijo se había apartado. Y si un anciano lo veía antes, lo podía apedrear al hijo, porque se había escapado, se había ido, había pedido la herencia y había prácticamente renunciado de honrar a su padre y cuidarlo hasta su vejez, esperar que se muera para recibir la herencia. Entonces el padre va, pero no solo para dar la bienvenida, sino para cubrirlo, para restaurarlo. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros nacemos de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Es lo que tenemos que hacer cuando una persona ha conocido al Señor, se ha desviado, pero quiere volver. Quiere volver y cuesta volver. Y algunos dicen, ¡ay, Lázaro! Así no va a volver. Amalo. Ya pecó, el diablo ya lo hizo bolsa afuera. Amalo, restauralo. Gloria a Dios. Jesus. Bien. Dios es bueno. Cuando yo aprendí esas cosas, decía, ¡wow! Y ese es el carácter de Dios. De hecho, la parábola no debería llamarse el hijo pródigo. Debería ser la parábola del Padre amoroso. Porque ese es Jesús, ese es Dios Padre. Bueno, ustedes sacan tanto de mí, hermanos, que es fácil predicar de muchas cosas. Gloria a Dios. Volvamos. Dice, por ejemplo, verso 10, Moisés dijo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable respetuosamente de su padre o su madre tendrá que morir. Pero ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Está hablando de ayuda económica. ¿Ya? De esta manera ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición, y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Es mi corbán, decían. ¿No ve? Así lo dice en la Reina Valera, ¿no? Entonces debían honrar, debían ayudar. Dicen, lo voy a dar a la ofrenda, lo voy a dar a la ofrenda del templo, ¿dónde te voy a ayudar? Y a algunos les aseguro que decían eso, pero no daban ni a un lado ni al otro, se quedaban con eso. Y los fariseos decían, está bien, Dios es digno que tu papá deje de recibir tu ayuda para que tú nos des. Y Jesús dice, ustedes han invalidado la autoridad de la palabra por sus tradiciones religiosas. Así pasa, hermano. Y cuando nosotros identificamos esto y renovamos el entendimiento, vamos a tener mucha más capacidad de manifestar lo sobrenatural. Ya voy a terminar esta parte. En la Reina Valera del 60, en el verso 9, dice así, estoy leyendo verso 9 de Marcos 7. Dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes. La palabra invalidar es la palabra ateteo, en griego significa tener sin valor, pero en el verso 13, porque me he saltado del 9 al 13, dice invalidando la palabra de Dios. Esa palabra invalidando del verso 13 en la Reina Valera del 60 es la palabra akuró, que significa quitar fuerza o autoridad. Las tradiciones de los hombres, hermanos, quitan fuerza y autoridad a la palabra de Dios. Si queremos que la palabra de Dios se manifieste en poder, en autoridad, tenemos que ser libres de tradiciones. Amén. De hombres. Ir a la palabra de Dios. Bien, nos quedaremos ahí, daremos un momento de descanso. 5 minutos, por favor, pueden saludarse, estirarse las piernas. Volvemos en un momento. Gracias.